titulado Investigación de tesis, el proceso mental del psicólogo en la entrevista psicodinámica para la elaboración del diagnóstico. Me voy a permitir presentar a la ponente. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Guanajuato, cuenta con maestría en Psicología Profunda por la Sociedad de Psicoanálisis de León, México. Es psicoanalista por la Sociedad de Psicoanálisis de León, México también. Miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional y actualmente desarrolla el cargo de secretaria de la mesa directiva de la Sociedad de Psicoanálisis de León. Trabaja también en la Secretaría de Salud y tiene consulta privada psicoanalítica. Le doy la palabra. Gracias, Angélica. Es que este micrófono no servía, yo hablo bien bajito, pero qué bueno que sí. Gracias por la presentación, gracias por su presencia. Bueno, pues mi trabajo es un resumen de la tesis que hice para titularme de la maestría en Psicología Profunda. Por lo tanto, pues lo titulé así: Investigación de tesis, el proceso mental del psicólogo en la entrevista psicodinámica para la elaboración del diagnóstico. La entrevista clínica es considerada un instrumento básico en la elaboración del diagnóstico clínico del paciente, misma en la que hace falta identificar el proceso mental que lleva a cabo el psicólogo durante y después de esta, que le permite analizar, procesar y entender la información obtenida del entrevistado y así emitir un diagnóstico. La presente investigación buscó identificar y analizar tal proceso. Durante el curso de la licenciatura, se provee al estudiante de cuestionarios para entrevistas y otros métodos de evaluación estandarizados que le facilitan la tarea de emitir un diagnóstico formal, pero que también representa el riesgo de llevar a cabo estos procesos en una forma mecanizada, por mencionar CIE-10, DSM-5, los más conocidos. Al continuar con la preparación académica del psicólogo, en este caso la maestría en Psicología Profunda, impartida por la Sociedad de Psicoanálisis de León, México, AC, uno de los primeros problemas con los que se enfrenta el estudiante es la renuncia de dichos métodos. Ahora se enfrenta a una diversidad de posibles diagnósticos que tienen que ver con la singularidad de cada paciente, donde tiene que confrontar la información obtenida con los estándares establecidos para llegar a un diagnóstico psicodinámico. Varios autores han escrito sobre teoría y técnica de la entrevista psicodinámica. Sus propuestas complementan guías que con frecuencia tienen que ver con técnicas sobre qué preguntar, qué observar en el paciente, entre otras. Asimismo, se plantean guías que ayudan a organizar y plasmar la información en la historia clínica para llegar al diagnóstico psicodinámico. Pero pocas veces se menciona qué hace el psicólogo con la gran cantidad de información que escucha y registra. ¿Qué proceso lleva a cabo en su mente? La elaboración de esta investigación fue describir y estructurar el proceso mental que lleva a cabo el psicólogo con la información recabada en la entrevista psicodinámica, que le permite analizar, procesar y entender la información para elaborar el diagnóstico clínico. Para obtener lo anterior, se precisó responder a estos objetivos. 1. Identificar cómo va estructurando la entrevista psicodinámica frente al entrevistado. 2. Determinar qué hace el psicólogo con la gran cantidad de información que escucha y registra durante la entrevista. 3.
establecer el proceso de integración que el psicólogo hace de la teoría con la información obtenida de la entrevista para elaborar el diagnóstico dinámico. La maestría en psicología profunda que se imparte en la Sociedad de Psicoanálisis de León, México, incluye dentro del programa de estudios 3 materias de entrevista clínica. Cabe la mención que algunas de las materias se van relacionadas con esto. Esta es la materia que más se enfoca a este estudio. Lleva 3 materias de entrevista clínica durante la maestría, con el objetivo de conocer los elementos y técnicas de la entrevista para que a través de ella se logre recabar la información necesaria para la elaboración de una historia clínica y de un diagnóstico formal e informal, además de realizar un pronóstico y recomendaciones terapéuticas. Asimismo, como parte de la formación académica, también se incluye la práctica supervisada. Esta es una de las características de nuestra maestría, que no solamente se ve la parte teórica, sino que se busca también la integración de la práctica. Con la revisión documental que se realizó con fines de conocer el estado de la temática de este estudio, se pudo identificar la importancia que tiene la realización de la entrevista y la elaboración del diagnóstico en el trabajo del psicólogo clínico, tanto en la demanda laboral así como en la práctica clínica. Es básico de nuestro trabajo parte de él. Se han identificado habilidades que el psicólogo debe tener para llevar a cabo dichos procesos. Entre ellas, destaca la actitud interna del entrevistador, la atención a la respuesta experimentada por el entrevistador, utilizando el yo observador, la capacidad de análisis y síntesis, entre otras. También se encontró que el grado de desempeño del psicólogo al llevar a cabo una entrevista clínica corresponde a la experiencia producto de años de ejercicio profesional y estudios de posgrado. Además, se observó que el proceso de elaboración del diagnóstico psicodinámico implica una serie de mecanismos mentales que se activan desde la entrevista para lograr una serie de inferencias psicotécnicas, las cuales deben ser procesadas e integradas, en este caso, en el marco teórico del psicoanálisis. Para tomar como fundamento lo que se basó en esta investigación, solo mencionaré algunos autores del marco teórico. Son de su. Entre las definiciones de entrevista más conocidas se encuentra la de Kleger, 1985, quien la define como un instrumento fundamental del método clínico y como una técnica de investigación para el diagnóstico, en la que resalta la función de escuchar, identificar y observar por parte del entrevistador. Una década después, Díaz Portillo, 1998, define la entrevista clínica como una relación de trabajo con la meta de llegar a la comprensión dinámica del entrevistado. Isabel Díaz Portillo propone varias técnicas con la mira de establecer hipótesis psicodinámicas, además de que el entrevistador debe estar consciente de los afectos que el paciente despierte en él y debe poseer como requisito académico estudios de psicopatología y psicodinámica. También se consideraron para este estudio los escritos de Boder, 1990, y Geber, 1999, quienes han escrito sobre teoría y técnica de la entrevista psicodinámica. Sin embargo, lo que ocurre en la mente del psicólogo al realizar la entrevista y el diagnóstico psicodinámicos es un tema que los autores han planteado poco a poco conforme se ha dado importancia al papel
proceso diagnóstico tiene que ver con aprender a pensar dinámicamente en un proceso interno de entendimiento, ordenando los datos que se recogieron y la aplicación de los conocimientos teóricos dinámicos en los que se interpretan y contrastan los datos recabados. Aunque no es especificado en la entrevista y el proceso diagnóstico como tal, Dupont 2007 aporta ideas y conceptos sobre la manera de cómo la mente del analista organiza lo estructural y dinámico para cumplir con las funciones que demanda el acto analítico. Dupont denomina yo terapéutico al conjunto de funciones mentales a las que accede el analista durante su labor en una sesión analítica dada. Piensa que estas funciones se dan con 3 momentos clave. El primer momento le nombra de expectativa racional de información, en el que se da un impacto sobre el analista por la comunicación global del paciente. Aquí el analista realiza un registro dentro de los márgenes de la racionalidad y de la lógica de lo que se le ofrece. Al segundo momento, denominado de disociación parcial y temporal, en el que la atención del analista puede lograr una disociación parcial al seguir la fantasía del paciente, a la vez de mantener alerta la observación de sí mismo y de la comunicación que recibe. Por eso es una disociación parcial. El tercer momento representa una fase de integración para el analista. En este momento se cierra el ciclo de trabajo del bioterapéutico con la formulación de interpretaciones. Cabe hacer mención que este se refiere al proceso analítico. Sin embargo, quise puntualizar esto que él menciona porque fue lo que fundamentó lo obtenido en esta investigación. La metodología que se siguió fue la siguiente. La investigación tuvo un enfoque cualitativo, en el cual se consideró la hipótesis descriptiva de un hecho. La cito. El psicólogo clínico realiza un proceso mental específico con la información recabada en la entrevista que le permite elaborar el diagnóstico dinámico. Por lo que el alcance de esta investigación fue descriptivo al buscar especificar y describir el proceso mental del psicólogo en la entrevista psicodinámica para la elaboración del diagnóstico. El método de investigación fue no experimental, ya que no se manipuló ninguna variable, pues se aplicó una entrevista semiestructurada. El diseño que se utilizó fue transversal, puesto que solo se hizo una entrevista a cada psicólogo para la recolección de datos que se capturaron en una única ocasión, las cuales fueron grabadas y transcritas, una por una al pie de la letra. Después se analizó el contenido en una unidad de análisis. Se hizo una bitácora para la elaboración de categorías, generar conceptos y posteriormente codificaciones que finalmente condujeron a hipótesis, explicaciones para crear una teoría fundamentada y después una teoría universal. El universo de esta investigación fueron los psicólogos egresados de la maestría en psicología profunda por parte de la Sociedad de Psicoanálisis de León, México, AC, y que ejercían la psicoterapia. El protocolo de entrevista que se aplicó para la investigación fue el siguiente. ¿En qué te basas para construir las preguntas que necesitas para la entrevista? ¿Qué teórico psicoanalítico te guía para hacer la entrevista? ¿Cómo vas integrando un diagnóstico y no otro? ¿Cómo le haces para pensar más allá de lo que el paciente
paciente manifiesta durante la entrevista. ¿Cómo asocias la parte clínica con la parte teórica durante la entrevista? ¿Cuáles elementos consideras que adquiriste al estudiar la maestría en psicología profunda para elaborar un diagnóstico psicodinámico? Vienen los resultados. La interpretación de los datos obtenidos dio por resultado que el entrevistador utiliza el marco psicoanalítico para la realización de la entrevista, donde predomina como base el enfoque psicodinámico, que provee el sustento teórico para la técnica de la entrevista, además de los conocimientos de psicopatología y psicodinámica para su realización. Entre los autores a los que más se recurre se encontraron Kemper, Coders, Díaz Portillo, Echegoyen y Velasco, en quienes se apoyan para entender qué le pasa al paciente, su motivo de consulta, los trastornos de personalidad y su funcionamiento mental al realizar la clave psicodinámica. De esta manera, se puede señalar la necesidad de una preparación académica que le otorgue un mayor bagaje teórico al entrevistador, que fundamente y enriquezca las técnicas que avalan su trabajo desde lo científico. En el segundo resultado de la presente investigación, se obtiene que el registro de la transferencia contra transferencia es un recurso importante para la realización y técnica de la entrevista, pues permite ir más allá del lenguaje verbal y no verbal, al registrar la impresión que deja el paciente, lo que les hace sentir, lo cual lleva al entrevistador a cuestionarse qué está sucediendo durante la entrevista y cómo se manifiesta en la relación con el entrevistado. Por otro lado, para ir formulando el diagnóstico psicodinámico durante la entrevista, tal como se presenta en el tercer resultado de la investigación, se da mayor peso a la evaluación del estado mental del paciente, lo cual les lleva a observar la actitud, postura corporal, fluidez y congruencia del discurso. De igual manera, lo anterior guía las preguntas para ver cómo es el funcionamiento mental del paciente, cómo se visualiza, cómo se piensa. El cuarto resultado de este estudio arrojó por otro aspecto en el que se apoyan para formular el diagnóstico psicodinámico son los síntomas del paciente, los cuales pueden ser muy característicos de algún tipo de trastorno y permiten diferenciar un diagnóstico de otro. Ahora viene la parte fundamental. Lo que acontece con mayor frecuencia en la mente del entrevistador es el quinto resultado de esta investigación. Se identificó que durante la entrevista y el proceso diagnóstico son las inferencias hipotéticas, las cuales les permiten pensar desde una postura psicodinámica del paciente, cuestionándose qué le ocurre, qué hay más allá de lo manifiesto. Al mismo tiempo, entender cómo funciona su aparato psíquico, hacer como un prediagnóstico que ayude a verificar, rectificar y enriquecer las hipótesis anteriores. Además de pensar en la dinámica transferencial como esa serie de fenómenos que ocurren entre el entrevistador y el entrevistado. Es en este punto donde figura la individualidad de cada entrevistador en su capacidad para pensar, reflexionar y entender lo que le sucede al entrevistado. En el
sexto punto de la investigación se señala que la expectativa racional de información es otra de las funciones mentales que lleva a cabo el entrevistador, en la que se dispone al registro de la comunicación global del paciente, al estar atento y abierto a lo que el paciente quiere hablar, lo cual deja ver la capacidad de espera y tolerancia del entrevistador, para estar abierto a lo que el entrevistador aporta, cualidad que no necesariamente se adquiere con la teoría, sino con un desarrollo o característica de la personalidad. Los sujetos mencionaron en el séptimo resultado que para la realización de la entrevista y el diagnóstico psicodinámico dan mayor importancia a la experiencia clínica como un requisito para el entrevistador, que les permite ejercitar ese tercer oído, tener un mayor acceso a la diversidad de síntomas y trastornos, así como integrar los conocimientos a la práctica. Incluso resaltan lo difícil que es hacer la entrevista cuando no se cuenta con la práctica. En el último resultado se encontró que la preparación académica también es un requisito de gran peso en el entrevistador, pues afirman que en el posgrado han encontrado los elementos teóricos, técnicos y prácticos para la realización de la entrevista y el diagnóstico psicodinámico, elementos que no habían adquirido en otro curso y que a lo largo de la maestría van afianzando. Los resultados parecen evidenciar la necesidad del entrevistador de fortalecer sus conocimientos con una preparación académica de posgrado, pues requiere de un respaldo teórico focalizado en el enfoque psicodinámico con conocimientos de psicopatología, del desarrollo, etc., que fundamenten el bien para la entrevista y el diagnóstico psicodinámico. Figura la individualidad de cada entrevistador en su capacidad para pensar, reflexionar y entender lo que le sucede al entrevistado, lo cual deja ver la capacidad de espera y tolerancia del entrevistador para estar abierto a lo que el entrevistado aporte. Finalmente, merece destacar el uso de la transferencia contra transferencia como un recurso trascendental en el que se apoya para la realización de la entrevista al ir formulando el diagnóstico psicodinámico, al identificar que son las diferencias hipotéticas las que llevan a pensar qué hay más allá de lo manifiesto, además de la expectativa racional en la que el entrevistador se pone el registro de la comunicación global del paciente. Lo anterior lleva a considerar la importancia de dedicar tiempo suficiente al tema de transferencia y contratransferencia en los seminarios de entrevista y diagnósticos psicodinámicos, en la materia de psicología, en la maestría en psicología profunda de la Sociedad de Psicoanálisis de México. Gracias. Gracias por compartirnos tu trabajo. Y en esta ocasión el comentario está a cargo de la psicoanalista Marcela Torre. Ella es psicoanalista y artista plástica, ganadora de la maestría en psicología profunda en nuestra sociedad de psicoanálisis. Es directora del Comité de Relaciones Públicas y Asuntos Internacionales de la Sociedad de Psicoanálisis actualmente. Fue presidenta de la Sociedad de Psicoanálisis de León, México, en el periodo 2005 al 2008 y 2014 al 2017. Es miembro fundador del Grupo Autogestivo de Estudios del Grupo
psicólogo León Gael, y cuenta con más de 35 años de experiencia como experiencia clínica. Te doy la palabra. Gracias y buenas noches y felicidades por tu investigación. Está muy interesante. Es un trabajo muy importante porque es una investigación sobre el primer evento que se da en nuestro trabajo, es decir, la elaboración de la entrevista para el diagnóstico clínico. ¿Qué pasa en la mente del psicólogo? Se pregunta Coco. A partir de la entrevista y dependiendo de cómo se desarrolle, nos dice es que realizaremos un buen diagnóstico y de ahí la indicación del tratamiento más adecuado para tratar la problemática del paciente. Decir un buen y yo diría profundo diagnóstico implica muchas cosas. Requerirá, como lo menciona, de acuerdo a lo que hemos visto, un exhaustivo entrenamiento y como sabemos la licenciatura no nos alcanza ni las materias ni el tiempo para abordar lo que se requiere. Solo quienes se enfocan a la clínica y cursan una superespecialidad van adquiriendo las herramientas que afortunadamente ofrece nuestra formación. Ellas nos permiten contar con una cantidad enorme de diferentes lentes que nos ayudan a ver con mucho más detalle las conductas, los síntomas, las emociones y el tipo de pensamiento de una persona. Nos da lenguaje para nombrar las cosas, nos da perspectiva para observarlas desde puntos de vista que eran impensables. Nos dan un modelo, o más bien varios, de funcionamiento mental y técnicas para abordar y resolver el problema, además de ser un método de investigación con el que crece el acervo de conocimientos acerca de la mente humana. Coco nos menciona 9 resultados de su investigación. Para decirlos rápidamente, uno sería el uso del marco teórico psicoanalítico para todo lo que plantea, el registro de la transferencia y contratransferencia, la evaluación del estado mental del paciente, 4 los síntomas que presenta, 5 la formulación de hipótesis con respecto al motivo de consulta y en este sentido el diagnóstico preliminar, el pronóstico y el tipo de tratamiento que se le ofrecerá, el registro de la comunicación manifiesta, el rapport, la capacidad de espera y la tolerancia a la incertidumbre. El 7, la experiencia clínica, el 8, la preparación académica de posgrado, el 9, la personalidad, las capacidades y los talentos individuales. Dichos resultados reflejan el perfil y las necesidades que presenta un profesional de la salud mental que realiza entrevistas clínicas y psicodiagnósticos, en su caso posteriormente tratamientos. Necesidades que se cubren con los ejes básicos de la formación con la que contamos nosotros: análisis personal, seminarios teóricos y práctica clínica supervisada. Considero que solamente con este entrenamiento podemos hacer referencia con éxito a la definición del eje que Coco nos menciona en el trabajo: escuchar, vivenciar y observar con atención flotante dentro del marco psicoanalítico para poder utilizar la contratransferencia en la que el entrevistador debe estar entrenado y llegar a la comprensión dinámica del entrevistado como propone Díaz Portillo. Solo así podremos aprender a pensar psicodinámicamente, como afirma Félix Velasco, con el yo observador y el yo terapéutico propuestos por Marco Antonio Dubó, a los que Coco hace referencia. Les menciono brevemente, solo por recordar lo que tenemos que hacer o que tuvimos que haber hecho para poder llevar a cabo no una entrevista y un diagnóstico, sino una muy buena entrevista y un muy buen y profundo psicodiagnóstico clínico. Estudiar, como lo propone ella, la teoría psicoanalítica, es la metapsicología. Como lo afirma, nos permite no solo nombrar o clasificar, sino comprender los procesos psíquicos que utiliza el paciente y derivan de la sintomatología que nos presenta. Esta nos da un modelo de cómo funciona la mente humana. Estudiamos la primera y la segunda tópica, es decir, los niveles de conciencia, la estructura de la personalidad, los mecanismos de defensa, cómo se va dando el desarrollo psicosexual temprano, la niñez, la latencia, la pubertad, la adolescencia y la edad madura. Aprendemos además varias teorías, no solo la freudiana. Vemos teorías de la psicología del yo, James Chapman, Horney, bueno, varios autores, etc. Vemos la psicología de las relaciones objetales, vemos la psicología del ser, vemos también la psicología de la escuela francesa y muchos otros autores que nos aportan conocimientos indispensables para elaborar una entrevista clínica muy buena. Estudiamos también la psicopatología,
síntomas, conflictos, neurosis, histerias, trastornos psicosomáticos, fobias, neurosis obsesivas, trastornos de personalidad, perversiones y psicopatías, trastornos psicóticos. En la técnica, analizamos las fases inicial de ella y la terminación del análisis. La entrevista, que está en la fase inicial, se estudia junto con todo lo que ocurre, que se le encuadre la mesa terapéutica, todo lo que acontece dentro del proceso analítico que está presente desde la primera entrevista clínica que realizamos. Aunque sea una entrevista, no podemos dejar de observar que existe la transferencia y la contratransferencia, las resistencias. Las normativas en nuestro desempeño serán muy importantes para que se lleve a cabo de una buena manera, como la función flotante, la neutralidad y la abstinencia. Son muy importantes también conocer los tipos de intervenciones y sus implicaciones, la interpretación con todas sus características, si es que se da desde una primera vez, muchas veces no se da porque solamente se recaba información, pero hay veces que vale la pena, en algunos casos, llevar a cabo alguna interpretación. Estudiamos diferentes técnicas y modelos terapéuticos de orientación analítica, que no son pocos. Tenemos una práctica clínica con supervisión de casos individuales y grupal, y hacemos también investigación donde realizamos la epistemología del psicoanálisis. Un factor primordial que además como mención en el trabajo de la subjetividad. Para saber cuál es el proceso mental del psicólogo, hay que saber qué hay en la mente del psicólogo, de qué se ha nutrido, qué tanto se conoce a sí mismo para poder distinguir lo propio de lo ajeno, de qué manera maneja todo aquello que le impacta emocionalmente. Si él mismo no ha estado en un proceso psicoanalítico, difícilmente tendrá un aceptable conocimiento de su inconsciente para poder diferenciarse y también para poder comprender de lo que está ocurriendo y de lo que demanda el paciente. En 1910, estudiando este tema con respecto al análisis, Freud observó que el logro de cada analista está limitado por lo que permite sus propios complejos y resistencias. Afirmación que también puede aplicarse a la entrevista clínica. Igualmente, Paula Heyman expresó que la capacidad clínica, en este caso de la entrevista, está condicionada de la manera más compleja por la personalidad del entrevistador. Asimismo, Winnicott consideró que las tendencias idiosincrásicas, en este caso del entrevistador, son determinadas por su historia personal, hacen que su trabajo difiera en estilo y calidad. Y Anna Relich, en 1951, destaca que se debe hacer una distinción entre las reacciones contratransferenciales del analista y aquellas que están basadas en su personalidad. Nos dice, analista y paciente no son solo analista y paciente, también son individuos con sistemas de valores altamente integrados y en gran medida inmodificables, y la actitud de uno hacia el otro expresa no solo transferencia y contratransferencia, sino puntos de vista egosintónicos y firmemente basados en la reflexión en la que está sustentada la formación previa. Los diagnósticos así se verán fuertemente influenciados o incluso sesgados. Finalmente, para entender cuáles son los procesos mentales del entrevistador, se tienen que tomar en cuenta otros factores que ameritan un trabajo aparte para su discusión. Algunos ejemplos son la identidad y ciertos fenómenos psíquicos que funcionan como saboteadores internos mencionados por Ranker. Por ejemplo, el masoquismo inconsciente del analista o del psicólogo que se pone en marcha desde la primera entrevista en su trabajo. La contrarresistencia a recibir o comprender alguna comunicación del paciente desde el primer contacto, o de plano su neurosis, psicosis o caracteropatía contratransferencial. Clauber profundiza en la identidad analítica marcada por una sucesión de identificaciones con el analista didáctico, si es que ya se lleva, los supervisores, los docentes, los colegas y yo diría también los autores de libros. Está marcada internamente por la capacidad de pensar, sentir y reaccionar como un psicoanalista. Esto nos da un tipo de entrevista u otro. La identidad psicoanalítica no se adquiere fácil y rápido. Frecuentemente ocurre que el recién egresado funcione con un falso ser analítico, en donde se da de manera progresiva y no sin cierta depresión una importante pérdida del yo para adquirir nuevos objetos, nuevas funciones y nuevas identidades. Para que se haga autónoma, la identidad analítica implica varios años de ejercer el psicoanálisis. Es ponerse la camiseta de psicoanalista no solo antes de entrevistar al paciente, es mantenerse como psicoanalista en la formación continua, llevando a cabo un autoanálisis de manera permanente. ¿Qué ocurre? Que estamos utilizando la teoría psicoanalítica como mal, y lo que observamos y como nos dice en su investigación es que
no alcanza lo que podemos realizar ni en la licenciatura ni en la maestría para poder adquirir los conocimientos necesarios para llevar a cabo una buena entrevista.